El contenido de la presentación va a definir lo que es la sedación paliativa, lo que es síntoma refractario. Vamos a acercarnos a la definición de sufrimiento. Vamos a evaluar los principios éticos de la sedación, qué síntomas existen para sedar, la clasificación de la sedación, requisitos para iniciarla, los fármacos más utilizados, consideraciones tanto del paciente como de la familia, y vamos a hacer una diferencia entre sedación y eutanasia. La sedación paliativa es una de las medidas terapéuticas que se emplean en la asistencia a pacientes con enfermedad avanzada. Es una medida que está legalmente permitida y éticamente aceptada. Se sitúa dentro de la buena práctica médica. Eso es lo importante que hay que tener claro con la sedación paliativa, que no es un procedimiento que se realiza fuera de la ética médica. Al contrario, se encuentra permitido legal y éticamente. Ahora bien, la sedación en paciente con enfermedad avanzada, que es uno de los requisitos para realizar sedación paliativa, básicamente es el uso de fármacos para inducir la disminución del nivel de conciencia con el fin de aliviar un sufrimiento intratable de manera éticamente aceptable para los pacientes, familias y profesionales de salud. Esto es según la Asociación Europea de Cuidados Paliativos en el concepto del año 2020. Se ha avanzado mucho en el manejo de los síntomas, sin embargo todavía hay algunos enfermos que a pesar de todo padecen uno o más síntomas que provocan un sufrimiento insoportable. Y el sufrimiento como tal, el aliviarlo, es, sobre todo en los pacientes que están al final de vida, es parte de deber de todo médico. Ahora, cuando hablamos de síntomas refractarios, hay algunos criterios para poder hablar de síntomas refractarios. Es decir, que no existe una terapia posible de aliviar el síntoma que se está manejando. Existe terapia, pero asociada a una morbilidad intolerable, es decir, con demasiados efectos adversos, efectos innecesarios que están provocando más malestar al paciente. Y el tercer criterio es que existe una terapia, pero que es incapaz de aliviar en un periodo de tiempo razonable. Ahora, el concepto de tiempo razonable es relativo, va a depender tanto del equipo médico, del equipo de salud que está tratando el paciente y del paciente. Porque en muchos pacientes que se va a iniciar una sedación paliativa, uno espera que el síntoma ceda con los distintos tratamientos farmacológicos en un tiempo que este sufrimiento no sea tan intolerable. Si vemos que un paciente en pocos minutos empieza con este sufrimiento que no permite que su vida tenga sentido, solicita que se quiere morir, qué sé yo, la decisión se toma en un tiempo más breve. El sufrimiento puede ser secundario o un síntoma refractario, y el sufrimiento intratable es aquel refractario a terapias. Ahora, como concepto sufrimiento, lo que tiene que quedar súper claro que es un estado subjetivo y biográfico, es decir, depende de cada paciente. Generalmente los pacientes que están en etapa avanzada de enfermedad es secundario el deterioro progresivo tanto físico, afectivo, cognitivo y psicosocial, como resultante miedo a la proximidad de la muerte. Es una sensación donde se ve amenazada toda la integridad del paciente de una forma holística. Es abrazada por sentimientos de impotencia, de frustración frente a su estado y su creencia que creerá que recursos para su propia atención ya no van a existir para poder aliviar lo que él está sintiendo. Cada paciente lo informa de manera distinta. Un paciente puede estar muy molesto, un paciente puede estar llorando, un paciente puede estar suplicando ayuda para aliviarlo, ¿ya? El alivio del sufrimiento de pacientes en etapa de fin de vida debe ser siempre manejado por el equipo de salud. Esta frase es un imperativo moral, ¿ya? Tiene que quedar claro que cuando un paciente está en etapa de fin de vida o en etapa de enfermedad avanzada, que está con un síntoma refractario que está causando sufrimiento, el equipo de salud no puede obviar ese proceso que está pasando. Muchas veces, por miedo, por ignorancia, no se toma en cuenta el sufrimiento del paciente y prefieren no ir a visitarlo, que otro médico lo vea. No,
es un deber imperativo, sobre todo los paliativistas, hacerse cargo y manejar a este paciente. Ahora lo importante es aprender a realizar el cambio de esta imagen que está a la izquierda suya, en donde se ve un mar agitado, agresivo, con fuerza, ¿ya? Porque así yo me recuerdo a los pacientes previo a la sedación, por el síntoma que sea, que está causando este sufrimiento interno, que lo expresan, sobre todo al equipo de salud. Tenemos que hacer la intervención como equipo de salud para llegar a este mar en calma, que da una tranquilidad y una paz tanto al paciente, a la familia y al equipo de salud. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. En el contexto de cuidados paliativos se ha avanzado muchísimo en el que es el manejo de los síntomas. Sin embargo, hay algunos enfermos que a pesar de todo padecen uno o más síntomas que le provocan un sufrimiento insoportable. Hay que recordar que los síntomas en cuidados paliativos no es solamente de una esfera física, tiene lo que se denomina como síntoma total o dolor total o dignidad total, en el cual hay varios aspectos de su vida que influyen en el síntoma, ya sean biopsicosocial, espiritual, económico. Las consideraciones éticas es habitual que encontramos en la referencia continua a este principio, el cual debe ser interpretado como el principio del doble efecto, donde se trata de argumentar la corrección e incorrección de la sedación, ¿ya? Es donde se dan algunos requisitos para poder ser éticamente correcto. Tenemos el efecto de beneficencia, que es hacer el bien, no maleficencia, no provocar daño. Principio de justicia, ofrecer las mismas oportunidades y proporcionalidad entre efectos buenos y efectos malos. El principio del doble efecto establece las condiciones para la licitud moral de una acción que puede tener efectos buenos y malos simultáneamente. Las condiciones necesarias para el principio del doble efecto es que la acción en sí misma es buena o indiferente, que el efecto malo no es directamente querido, el efecto bueno no es causado por el malo y hay una proporcionalidad entre los efectos buenos y los efectos malos. Consideramos moralmente correcto el incrementar la dosis de fármacos hasta donde haga falta, siempre que el objetivo primario sea el evitar el padecimiento. Lo que exonera al médico de responsabilidades en casos es la intencionalidad. Como conclusión, el principio de doble efecto o éticamente para una sedación paliativa hay que dejar claro que no hace referencia a la vida como efecto deseado ni a la muerte como efecto indeseado, sino que hace referencia al alivio del sufrimiento refractario como un efecto deseado y a la pérdida de la conciencia como un efecto indeseado. La muerte no puede considerarse como un efecto indeseado, ya que en estos pacientes donde se realiza sedación paliativa con síntoma refractario que provoca sufrimiento, tiene que ser una enfermedad avanzada, es decir, en general, este síntoma refractario aparece en las últimas etapas de vida del paciente. Podemos clasificar la sedación paliativa según distintas categorías. Por ejemplo, la primera categoría es según el objetivo de la sedación. Si la sedación tiene un objetivo primario, significa que es la disminución de la conciencia de un paciente que se busca como finalidad de una intervención terapéutica. Si es secundario, mejor denominado somnolencia, ocurre cuando la disminución de la conciencia es efecto secundario de la medicación. Por ejemplo, si nosotros como sedación paliativa primaria queremos realizarla, usamos el midazolam, que es para sedación. Si usamos la morfina no es para sedar, pero sí tiene un efecto secundario que produce sedación. Estaríamos realizando una sedación secundaria. Se puede clasificar también según la temporalidad y según la temporalidad puede ser intermitente o continua. Si es intermitente es aquella que permite periodos de alerta del paciente y si es continua la disminución del nivel de conciencia es permanente. Aquí se pueden utilizar fármacos como por ejemplo cada cierta cantidad de horas, cada 4 horas, cada 6 horas, permitiendo esos periodos de alerta o una bomba de infusión continua que permite al paciente estar sedado en forma 24 horas o lo que se requiera. La tercera clasificación es según la intensidad, que según la intensidad puede ser superficial o profunda.
La superficial es aquella que permite la comunicación del paciente verbal o no verbal, ¿ya? Es decir, una disminución de la pérdida de conciencia superficial, y la profunda es aquella que mantiene al paciente en estado inconsciente. ¿Por qué coloqué esta foto en esta clasificación? Para contarles que yo tenía un paciente, hombre, con un cáncer de pulmón, 53 años, y el tema de la sedación se conversó previo a que él presentara síntomas refractarios, que en este caso la disnea. Y conversando un poco de qué significaba la sedación, qué nos iba a permitir, en caso que no pudiéramos manejar la disnea, el paciente me pidió que él quería tener una sedación, pero una sedación superficial, porque siempre quería mantener el contacto con sus hijos, quería que cuando sus hijos le fueran a hablar, a conversar, él pudiera abrir los ojos y comunicarse con él, pero a la vez no tener este sufrimiento que provoca la disnea en forma severa. Y eso se realizó con el paciente en su domicilio. Y la última clasificación es según el momento en el que se realiza la sedación. También es muy importante porque puede ser la sedación paliativa, que es la que estamos conversando, ¿cierto? Que es la sedación que se produce en un paciente con una etapa avanzada para aliviar un síntoma final de vida, o la sedación terminal o en agonía, que es una sedación que se presenta cuando el paciente está en etapa agónica, es decir, en los últimos minutos de vida, en el cual aparecen síntomas como estertores premortem, apnea, y en algunos casos bien mínimos el paciente está con algún tipo de sufrimiento, se puede realizar la sedación paliativa. Ahora hay que hacer una diferencia porque no todos los pacientes agónicos hay que sedarlo. ¿Ya? Muchas veces la familia eh, insiste en que quieren sedarlo porque los ven con estos signos premortem como estertores o estas apneas que produce de repente la respiración, y la familia insiste, pero este debe ser un criterio médico en conjunto con el equipo de salud que está a cargo. También les cuento porque me pasó un caso bien particular hace poco, que era un familiar del director del hospital donde yo trabajo, que me llamaron a hacer una interconsulta y el paciente estaba en etapa agonía con un cáncer de pulmón, y la familia me solicitó que quería sedarlo. Me costó mucho, fue una etapa bien complicada porque hay que hacerles entender que el paciente no está sufriendo en esa etapa, que los estertores, que la apnea, que las lideses es algo propio de la etapa final de vida, y el paciente obviamente en ese momento no presentaba ningún signo de sufrimiento. Ya se realizan también algunas pruebas para ver si el paciente está con dolor o con algún síntoma. Y la familia entendió, costó un poco, pero entendió, y finalmente no se realizó sedación paliativa y su muerte fue natural al cabo de unas horas. Así que hay que tener mucho cuidado también con la presión que provoca la familia, o la presión que a veces puede provocar el equipo de salud, que es ignorante ante cuándo se debe realizar la sedación paliativa. Por eso voy a ser bien majadera en insistir que la sedación paliativa se utiliza en una enfermedad avanzada cuando un síntoma es refractario a tratamiento habitual y provoca sufrimiento en el paciente, ya no en la familia, no en el equipo de salud. El sufrimiento es del paciente. Esta es la diapositiva, yo creo, más importante de toda la presentación. ¿Cuándo iniciar una sedación paliativa? ¿Ya? Así que recuérdenla. Primero, tiene que haber una determinación de que es una enfermedad avanzada. ¿Ya? Es una enfermedad que no tiene tratamiento curativo, que está en una etapa paliativa y presenta un síntoma refractario. Ese síntoma refractario también tiene que ser identificado: vómitos, dolor, disnea, delirium, etc. Debe existir un consentimiento informado, ¿ya? Ese consentimiento informado puede ser implícito o explícito, es decir, tiene que realizarlo el paciente, y si el paciente no puede realizarlo, lo debe realizar el familiar que está a cargo. La decisión debe ser por el equipo, no por el médico. El médico puede sugerir la sedación paliativa, pero se debe conversar con otro integrante. Muchas veces la enfermera es la que nos propone: doctora, doctor, sabe que yo creo que hay que sedarlo, y se va a hacer la evaluación, se habla con el resto del equipo para tomar la mejor decisión, ya, y para no provocar errores eh, que nos pueden dar un límite muy pequeño entre sedación y eutanasia. La prescripción del medicamento es médica, ¿ya? Y siempre debe existir una monitorización y un registro del proceso.
¿ya? El registro y monitorización no tiene que ser necesariamente estar registrando los signos vitales cada 4 horas, sino que basta con estar evaluando al paciente clínicamente y que esté tranquilo, ¿ya? Lo mismo si se hace sedación paliativa en domicilio, el llamado telefónico para ir preguntando a la familia cómo está su familiar es una monitorización. Lo que sí, estos 5 procesos deben ser anotados en ficha clínica o en el cuaderno cuando se va a visitar a domicilio, pero la ficha clínica es el documento legal para resguardarnos como en la parte ética y en la parte legal, ¿ya? Como hablábamos, la evaluación debe ser frecuente, puede ser llamada telefónica, ir a ver al paciente, siempre tener un número de teléfono al alcance de la familia para poder comunicarnos y ser registrado en ficha clínica, ¿ya? Si él o la paciente no está en condiciones de participar en el proceso de decidir, un familiar puede participar como representante o una decisión subrogada que respete la voluntad expresada previamente por el paciente y que vele por su mejor interés, ¿ya? Con respecto a lo que hablábamos antes de la evaluación frecuente y de la anticipación o quien deja este consentimiento informado basta que sea verbal. No es necesario que el paciente o el familiar firme algo, sino que basta con colocar en la ficha paciente con, por ejemplo, un cáncer gástrico avanzado, presenta disnea secundaria a su cáncer y se va a iniciar sedación paliativa, se conversa con paciente, con la familia y se está de acuerdo. Se iniciará tal medicamento. Ese es el consentimiento informado. Basta que el médico escriba eso en la ficha clínica para obtenerlo. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, a nosotros nos pasa con los que tienen cáncer de pulmón o metástasis pulmonar, que es uno de los síntomas más frecuentes en Chile, que se usa la sedación paliativa, la disnea, se puede dejar un testamento vital o voluntades anticipadas. Es decir, se deja por escrito que el paciente, en caso de que presentara disnea refractaria y que esté causando sufrimiento y que no esté en plena condición cognitiva, él desea que se le inicie la sedación paliativa hospitalizado en domicilio. Y eso se deja por escrito y se guarda. Y al momento que se presente el síntoma, y la familia va en contra, por ejemplo, no quiere traerlo al hospital y el paciente quiere quedarse en el hospital o quiere mantenerse en la casa, se muestra ese testamento a la familia que no tiene una validez legal, solamente ética. Es decir, la familia va a decir si acepta o no acepta, pero va a quedar éticamente realizado ya por el equipo de salud. Este testamento vital o voluntad anticipada se puede realizar en cualquier ámbito de cosas. Nosotros hemos usado, por ejemplo, 2 ejemplos. Una vez un caballero tenía un cáncer de tiroides avanzado y él venía de otro país, de Uruguay, y estando hospitalizado se empezó a complicar y él nos pidió que dejáramos por escrito que él tenía una cuenta de ahorro acá en Chile y quería que esa cuenta de ahorro se quedara para una sobrina que lo cuidó estando acá. Nadie sabía esa cuenta, pero él dejó el número, hicimos el contacto al asistente social, pero él no quería que se supiera hasta que falleciera. Y en el momento que el paciente falleció, se entregó la carta a la familia y la familia ve lo que hace. En realidad ahí se dejan en claro los deseos del paciente. Como les digo, éticamente no está legalizado, pero sí es la voluntad que tuvo el paciente y la familia ve si la cumple o no. Y otro caso también que nos ha pasado, que un paciente se casó, se separó y estuvo muchos años, más de 20 años viviendo con su pareja, nunca se casó la segunda vez y el paciente también quiso dejar un testamento vital diciendo que la casa quería que quedara a nombre de su pareja, que estuvo más de 20 años con él cuidándola, ya que tenía miedo que sus hijos o su ex señora volvieran a solicitar la casa. En el momento que falleció, nosotros nos reunimos con la familia, le entregamos este testamento vital y la familia en este caso hizo lo que el familiar, que el paciente quería, que le dejó la casa a nombre de la señora, los hijos se comprometieron a realizarlo. Así que esto es algo que no hay que tener como miedo, sino que se tiene que hablar antes. Y el tema de sedación en el paciente no es algo fácil, es difícil, pero en general los pacientes, yo del 100% que he hablado de sedación paliativa, a mí un paciente me ha dicho que no, porque me ha justificado que él quiere morir totalmente lúcido, sin bajo nivel de conciencia. Otro caso que me estoy recordando, que una niña que se llama Jimena, con un cáncer de mama, metástasis cerebral,
que ella, como testamento vital, el papá cada vez que ella se descompensaba o le pasaba algo, el papá la llevaba a la clínica, al sanatorio. Y ya estaba con pérdida de la parte cognitiva, empezando recién, y ella la vimos con el psicólogo y decidió dejar una carta, un testamento vital o una voluntad anticipada, en el cual ella le decía al papá que si ella estaba con alteración cognitiva, ya que su mente no estaba funcionando por sus metástasis, y a ella le pasaba algo de riesgo vital, ella quería quedarse en la casa y no que la llevaran a urgencia al sanatorio porque quería fallecer en la casa con sus hijos. Pasó, se descompensó, empezó a convulsionar, empezó con más pérdida de conciencia, llegó a un sopor superficial. La fuimos a ver a la casa con la enfermera y el papá me dijo que la quería llevar al sanatorio y yo le mostré la carta que Jimena tenía guardada en su velador y el papá aceptó y con mucha tristeza, pero decidió que se quedara en la casa y la paciente falleció en la casa. Así que eso también nos da la importancia de la parte humana del paciente paliativo, ¿cierto? Y de la parte humana del equipo médico que trata al paciente, en el cual tenemos que saber que la calidad de vida va a depender de cada uno, va a depender de lo que uno quiere para tener su calidad de vida hasta el final. Y eso tenemos que ayudar a que nuestros pacientes puedan desarrollarla y ayudarlos hasta el final a que puedan cumplirse lo que ellos desean. Entre los fármacos que se utilizan en la sedación paliativa contamos con varios, pero los más utilizados son las benzodiazepinas como el midazolam. Tenemos algunos neurolépticos como levomepromacina, que es más sedativo que el haloperidol y se recomienda su uso ya que puede ser por vía subcutánea, el haloperidol, y también se puede usar la clopromacina. Algunos barbitúricos como el fenobarbital, que ya está permitido su uso por vía subcutánea, y algunos anestésicos como el propofol, que es de inicio rápido de acción, duración ultra corta, fácil y rápidamente controlable mediante titulación de dosis e infusión continua y con beneficios potenciales antieméticos y anticonvulsivantes. Acá en Chile lo que más utilizamos es el midazolam, que lo vamos a revisar. Bueno, el midazolam es una benzodiazepina del sistema nervioso central que reduce el metabolismo cerebral por disminución del consumo de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral, por lo cual es una acción duración depresora sobre el sistema nervioso central con propiedades sedantes, ansiolíticas, amnésticas, anticonvulsivantes y relajantes. El midazolam, como vemos acá, de inicio de acción puede ser vía endovenosa 3 a 5 minutos, vía subcutánea 10 a 15 minutos, vía media 1 a 4 horas. Una de las cosas importantes es que se puede usar vía subcutánea, por lo tanto podemos usarla en domicilio, o se puede también usar por infusión continua, vía endovenosa o también con una VIC en la casa, un suerito 250 cc vía subcutánea. La dosis debe ser en forma graduada, desde 1 o 2 miligramos hacia arriba, se puede usar dosis de rescate, el paciente siempre se debe titular. La dosis máxima, aproximadamente 240 miligramos en 24 horas. Aquí tenemos algunos consensos de la Sociedad de Medicina Paliativa sobre algunos medicamentos que se usan al final de vida en sedación. Tenemos el midazolam 2 a 5 miligramos, el fenobarbital y el propofol, dosis de mantención, ¿cierto? Y dosis de rescate. El flumacenil es la dosis, es el antídoto de las benzodiazepinas cuando se puede provocar una somnolencia, una disminución de la conciencia más requerido de lo que nosotros necesitamos, ¿ya? También debemos conocer algunas dosis de los otros medicamentos como la clopromacina, que es de 0,54 a 21,9 miligramos hora, haloperidol, la media de 0,21 miligramos hora, el tiopental 20 a 120 miligramos hora, propofol 100, 10 a 400 miligramos hora, levomepromacina de 2 a 25 miligramos horas, pentobarbital 1 a 2 miligramos kilo, fenobarbital hasta 33 miligramos hora. Esos son los fármacos más empleados.
El que más se utiliza siempre es el midazolam y el que uno más debe conocer. Eh, en ausencia de nivel de evidencia, es también apuntada por algunos investigadores a desarrollar la guía práctica que se está desarrollando en el MinSal este año sobre las indicaciones y cuáles son los medicamentos más adecuados para la sedación paliativa. Para la titulación se recomienda el uso de la escala de Ramsay, ya que es una escala que vamos a conocer en la próxima diapositiva. La clorpromacina tenemos que decir que se usa cuando tenemos alguna reacción paradojal, por ejemplo con el midazolam. El midazolam a mí en un par de ocasiones ha causado excitación en vez de sedación en algunos pacientes, y la clorpromacina vía endovenosa o subcutánea anda bastante bien en los pacientes y en general se usa en forma continua. ¿Ya? Es un medicamento que es difícil conseguir para domicilio, por lo tanto se usa más en forma hospitalizada. La escala de RAS o de Ramsay es una escala que se usa generalmente en los anestesistas, que es para ver un poco cómo va evolucionando o cuando se inicia la sedación paliativa, en qué nivel está el paciente y a qué nivel queremos llegar. Generalmente -2, que es sedación ligera, es decir, se desperta brevemente contactando con los ojos a la llamada, al estímulo verbal. Eso es lo que se requiere. Pero como hablábamos, va a depender del deseo del paciente, de la intensidad del sufrimiento y de lo que el paciente en realidad vaya evolucionando de acuerdo a la dosis de medicamento que vamos implementando. Recordar siempre que el síntoma que se va a sedar debe ser anotado en la ficha clínica con la dosis del medicamento a partir y con la escalonada, o si se va subiendo se debe anotar en la ficha clínica para registro. Hay distintos esquemas para poder utilizar el midazolam en la sedación. Va a depender un poco de lo que cuente cada centro. Pueden ser ampollas de 5, de 15 o de 50 miligramos. Nosotros en el hospital regional usamos la de 15 miligramos. Una ampolla trae 3 ml y es igual a 15 miligramos. ¿Por qué usamos esta? Porque es más fácil educar a la familia. Una ampolla de 15 miligramos, 3 ml, se unen a 12 cc de suero fisiológico y dan una mezcla de 15 cc, 15 miligramos. Y empezamos a usar 2 miligramos cada 4 horas subcutáneas. ¿Ya? Si usamos los 2 miligramos a los 5, a los 10 minutos donde hace acción la vía subcutánea, el paciente sigue con este síntoma que causa sufrimiento, subimos a 2 miligramos más, vamos titulando. ¿Ya? Y la idea es llegar a cada 4 horas a una dosis estable. En general, 4 miligramos o 5 miligramos, el paciente se mantiene en una sedación superficial adecuada para poder comunicarse con su familia. O también se puede usar una infusión continua de un suerito de 250 cc más una ampolla de 15 miligramos a 24 horas vía subcutánea. Eso podemos usarlo en la casa en personas que nos van a manejar muy bien con la vía subcutánea, ¿ya? Pero se puede dejar este suerito de mantención. En Chile la dosis es de 200 a 250 miligramos en 24 horas. En un congreso que asistimos en Curitiba en el año 2013, la dosis que se comentó para hacer sedación paliativa en pacientes en enfermedad avanzada fue de 480 miligramos. Ahora, un poco hablando del aspecto legal de la sedación, desde el estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente, según el artículo 19, la persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso el rechazo del tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y comprensible. Las personas que se encuentren en estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual. Siempre podrán solicitar el alta voluntaria de la misma persona, el apoderado de ella que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 22 del Código Civil.
en orden preferente y excluyente conforme a dicha enunciación. Si ustedes ven, no aparece nada sobre sedación paliativa exclusivamente, pero sí aparece que el paciente tiene derecho a vivir dignamente hasta el final de la vida, sin sufrimiento, y por lo cual la sedación paliativa, y si respetamos todos los códigos éticamente permisibles y realizamos todo bajo los estamentos y el esquema que hay que cumplir, no hay problema legal ni ético que debe colocarnos en problemas. Ahora, también existe el uso inadecuado de la sedación paliativa. ¿Cuándo se usa en forma inadecuada? Uso de dosis excesiva de fármacos no sedantes, por ejemplo la morfina. Cuando queremos causar sedación a través de la morfina, eso es un uso inadecuado, ¿ya? Y si el fin de nosotros es acelerar la muerte, es un fin con mayor hecho más inadecuado. También por indicación por síntomas no refractarios, es decir, sedar los síntomas subtratados. No podemos sedar un síntoma que ni siquiera intentamos tratarlo, ¿ya? Un síntoma maltratado no es un síntoma sedado. Por eso la sedación paliativa, si uno tiene duda, tiene que consultar al grupo de expertos del hospital de más alta complejidad donde están capacitados para hacer sedación paliativa. No significa que no se pueda hacer en APS ni en atención de mediana complejidad, pero sí debemos saber y tener claridad y seguridad en lo que es la sedación paliativa y lo que vamos a realizar. También por indicación decidida unilateralmente por médicos familiares sin la participación del paciente. Cuando éste lo puede tener la participación. Ahora hay que tener harto cuidado porque en general al paciente se le va a informar sobre la sedación paliativa cuando está en condiciones de hacerlo, porque es poco ético decirle al paciente que se está ahogando, que está sufriendo, que lo vamos a sedar. Él no va a entender o nosotros va a ser más difícil explicar o la comunicación se va a ver interferida por este proceso de sufrimiento, ¿ya? En donde la muerte es inminente para ellos, el decirle que se va a sedar no se puede entender de la mejor forma, ¿ya? Por lo cual, si no está el familiar, no está el paciente, se debe realizar por el familiar más cercano. La sedación paliativa, la decisión de iniciarla debe ser el resultado de una reflexión compartida acerca de la necesidad de disminuir el nivel de conciencia de una persona en el final de su vida, como última estrategia terapéutica, ya que las otras medidas para tratar el síntoma no han resultado. Ahora existe una gran pregunta: ¿la sedación paliativa acelera la muerte? Es una pregunta frecuente y es una pregunta que nosotros tenemos que tener respuesta, sobre todo para aclarar a la familia. Hay numerosos estudios retrospectivos y prospectivos observacionales que no muestran diferencias significativas en la sobrevida entre pacientes terminales sedados y no sedados. Ahora, en general, cuando uno inicia la sedación paliativa, el promedio de vida es de 48 a 72 horas del paciente. Hay pacientes que han durado minutos después de sedar y hay pacientes que han durado meses después de iniciar la sedación paliativa. Es relativo, pero en general es un periodo corto. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene sufrimiento por un síntoma refractario generalmente no se puede manejar cuando estamos en la etapa final de vida. Así que no hay diferencia, no acelera ni pospone la muerte. Ahora, dentro de los síntomas refractarios más frecuentes se encuentra el delirium. En toda la literatura el delirium sale como un síntoma refractario. En Chile se ha demostrado clínicamente por expertos que la disnea es el síntoma que ha sido más refractario y que más sedación paliativa utiliza, por eso está en rojo y más grande. También el dolor en alguna etapa puede ser de difícil manejo, pero esto sobre todo hay que evaluarlo por expertos porque sabemos que los opioides fuertes no tienen techo terapéutico, ¿ya? Las hemorragias también, sobre todo cuando vamos a ver una hemorragia inminente, alguna arteria que esté, por ejemplo, por un cáncer o por alguna lesión cutánea, que esté a punto de abrir y de producir una hemorragia masiva, debemos tener en cuenta anticiparnos a la sedación, preparar a la familia para ello. Náuseas y vómitos incontrolables, esto también se ha realizado, y síntomas refractarios psicológicos como estrés emocional, ansiedad y pánico. ¿Ya? Siempre el registro detallado de la ficha clínica es de prioridad y siempre debe asegurarse de que el síntoma refractario y que no es un síntoma de difícil control. Por eso siempre hay que preguntar, no es una decisión que lo tiene que tomar solo un médico, es un equipo de salud y si no está muy seguro se debe preguntar al equipo experto. Como conversamos, en Chile la disnea es uno de los principales síntomas que se va a usar la sedación paliativa.
Yo sé que ustedes ya tuvieron un capítulo de disnea, así que toda la parte fisiopatológica no se va a explicar, sino que decir que la disnea también es subjetiva, cada uno la presenta en forma distinta, es una sensación de ahogo que produce sensación inminente de muerte cuando es severa, produce desesperación. Yo he visto pacientes que se han muerto ahogados por disnea, yo he visto a enfermeras o equipo de salud desesperados por no poder solucionar la disnea del paciente. Es decir, es terrible cuando uno se enfrenta ante un paciente que tiene disnea, tanto para el paciente, para la familia y sobre todo o también para el equipo de salud. Recordar que la disnea no es solamente algo físico, la disnea, como ustedes ya lo vieron en un capítulo anterior, deben descartarse cuadros agudos y también la esfera biopsicosocial se debe descartar que esté causando disnea. Si la disnea, a pesar de todo, sigue como síntoma refractario y empieza a provocar sufrimiento y a todos los pilares han sido tratados, debe iniciarse rápidamente lo que es la sedación paliativa. Diferentes momentos de la enfermedad en los pacientes paliativos con disnea. Pueden ser pacientes con demencia, en el cual la disnea se va provocando en forma gradual, en los pacientes EPOC, en donde van a tener crisis de disnea, y en los pacientes con cáncer en cuidados paliativos, en el cual el paciente, por su enfermedad, presenta una disnea en forma súbita, la cual le va a llevar a la muerte. ¿Ya? Es por eso importante que en este periodo donde hay disnea, insisto, como síntoma refractario, ya se ha tratado todo, con todos los fármacos, con todos los medicamentos, con oxígeno, oxigenoterapia, corticoide, opioide, y la disnea sigue, y medidas generales, se debe realizar la sedación paliativa. Deben existir consideraciones especiales, tanto del paciente y la familia, cuando estamos en este periodo de síntoma refractario, no solo disnea, sino que síntoma refractario que está provocando sufrimiento. Si estamos hospitalizados o en domicilio, debe haber un lugar cómodo, debe ser un lugar acogedor y facilitador para la despedida, ya que sabemos que en poco tiempo el paciente va a fallecer. Debe existir el soporte emocional, ya tanto del equipo de salud o si hay un psicólogo. Cuida la comunicación verbal y no verbal. El paciente está escuchando, si bien puede estar en una sedación superficial, él está escuchando todo lo que está a su alrededor. Debe permitir la presencia, disponibilidad y accesibilidad y proporcionar tanto apoyo, tanto espiritual, tanto al paciente como a la familia, el apoyo psicológico o físico que requiera. Y el apoyo para la familia debe informar lo que está sucediendo, debe informar la diferencia entre sedación y eutanasia. Debemos proporcionar un espacio adecuado de intimidad para que el paciente o la familia se pueda despedir. Preguntar siempre al paciente qué es lo que desea, permitir a los familiares más cercanos estar cerca. Si la sedación se provoca en la casa, tratar de que sea la familia más cercana que maneje esta situación y se le da la responsabilidad a un familiar que tenga contacto directo con el equipo de salud. Debe también tener la asistencia psicológica y favorecer un buen duelo, valorar bien las necesidades que la familia desea y que tiene, tanto en el apoyo psicológico como facilitar la información de los aspectos burocráticos necesarios en el proceso final de vida. El tema de la hidratación y sedación es un poco controversial. Si bien el paciente se encuentra deshidratado, la hidratación tiene que estar presente vía endovenosa o subcutánea si está en la casa. Ahora, muchas veces la hidratación es más tranquilidad para la familia. Si el paciente está con otros medicamentos, con otras drogas, también se justifica dejar la hidratación para que no haya mayor concentración de otros medicamentos. ¿Ya? En general, si el paciente previo a la sedación está con hidratación, se sugiere mantenerla, ¿ya? Y quitar algunos medicamentos que no son esenciales, como antibióticos, otras cosas. Pues la sedación, la analgesia, va a depender de cada situación en particular, pero se sugiere que si ya está con hidratación se mantiene y si no está con hidratación tiene que ser evaluado por el equipo médico y la familia. Ya. Eutanasia versus sedación paliativa. Este es un punto súper importante porque siempre va a preguntar la familia si es que la sedación es un tipo de eutanasia. Y no solo la familia, sino también el equipo de salud o algún médico o colega, porque a mí me lo han preguntado, que prefieren
hacer otra cosa, pero no eutanasia escondida con la sedación, eso me han contestado. Entonces hay que tener claridad y tener bien claro uno la diferencia. La capacitación que ustedes están teniendo en este momento es para saber y tener la seguridad de lo que están haciendo es éticamente y legalmente correcto. Sabemos que la eutanasia es el acto de un médico o una persona que quita la vida a otra persona administrando drogas por su requerimiento voluntario y competente. Consecuentemente, no deben usarse los términos pasiva, voluntaria, involuntaria o no voluntaria, que corresponden a quitar la vida a un paciente sin requerimiento explícito. ¿Ya? Ahora, si vemos la sedación, sabemos que es en un contexto totalmente distinto, en un contexto de enfermedad avanzada, de un síntoma refractario que provoca sufrimiento y lo que queremos nosotros es disminuir el nivel de conciencia para disminuir el sufrimiento. Ahora, la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia tenemos como objetivo de la sedación aliviar el sufrimiento físico y mental. En la eutanasia, terminar definitivamente con el sufrimiento a solicitud del paciente. La indicación de sedación, el sufrimiento intolerable a causa de síntoma refractario. Y la eutanasia, el sufrimiento intratable e insoportable por razones físicas, psicológicas o existenciales. El tipo del procedimiento de la sedación es estándar y de la eutanasia es excepcional. Solo en fase terminal de vida se realiza la sedación paliativa y la eutanasia en cualquier momento de la vida. Requiere evaluación de médico independiente, a menos que requiera un apoyo técnico en la sedación, pero puede realizarla la familia. Y la eutanasia sí requiere obligatoriamente de la presencia médica. La decisión de la sedación es un consenso entre el paciente, familia y el equipo, y la eutanasia es decisión primaria del paciente con aprobación médica si es que es necesario. Otro punto de la sedación son los fármacos a utilizar. Tenemos sedantes, benzodiazepina, barbitúrico anestésico y en la eutanasia barbitúrico y relajante muscular. La dosis en la sedación paliativa es proporcional al alivio del síntoma y en la eutanasia la dosis es letal. La reversibilidad en la sedación es posible desde un principio y en la eutanasia no. Acorta la vida, la sedación paliativa no, la eutanasia sí. La muerte natural es provocada en la sedación paliativa y en la eutanasia declarada admisible según legislación vigente. Y el control en la sedación es normal, incluido como práctica médica estándar, y en la eutanasia, legislación específica y procedimiento de notificación obligatorio. Es decir, la sedación paliativa no es un tipo de eutanasia. Si resumimos todo lo que dijimos, son tres cosas, pilares básicos. Intención, la sedación, aliviar el sufrimiento refractario, eutanasia, provocar la muerte. Proceso, en la sedación, prescripción de fármaco ajustado a respuesta de cada persona, y en la eutanasia, prescripción de fármaco a dosis letal. Y el resultado de la sedación, aliviar el sufrimiento, y en la eutanasia es provocar la muerte. Esa es la diferencia que tenemos que tener clarísimo entre sedación y eutanasia, los que estamos realizando sedación. Y por último, este es un esquema de cómo, cuando hay una enfermedad avanzada y tenemos un síntoma refractario que causa sufrimiento. Si no está esta premisa, se debe continuar con el manejo por equipo de salud. Y si está, debe haber un consentimiento informado, implícito o explícito, un equipo de salud que decida realizar sedación, el síntoma hay que sedar, tenerlo claro, la prescripción médica, el registro y monitoreo. Esto que está en verde es lo más importante y debe ser registrado en ficha clínica. Si inicia la sedación paliativa, puede ser en domicilio hospitalizado. Si es en hospitalizado, se puede usar una bomba endovenoso y endovenoso bolos de rescate para poder mantener una sedación adecuada. Midazolam se puede comenzar con 2 miligramos cada 4 IV y titular. Y si es en domicilio, se puede usar una vía subcutánea o una VIC subcutánea. Se puede iniciar con 2 miligramos cada 4 subcutáneos y titular o una bomba que hablamos, un suero fisiológico 250 cc más una ampolla de 15 miligramos de midazolam en 24 horas y se pueden utilizar rescate. Siempre dejar claro a la familia que este es un procedimiento porque estos síntomas ocurren en el final de vida, el paciente va a fallecer en horas o en días, hay que tenerlo presente, con sedación o sin sedación el paciente va a fallecer igual. Y hay que tener claridad y tranquilidad en que se está realizando lo correcto si llevamos a cabo lo que aprendimos el día de hoy.